iPhone 12 versus iPhone XR o iPhone XR. Vamos a hacer una comparación de rendimiento en pleno 2025 con iOS 18.4, su última actualización de software, y vamos a ver de pronto qué tanta diferencia hay. Entonces, iPhone 12 a mi derecha y iPhone XR a mi izquierda. Los dos teléfonos están completamente apagados en este momento. Si les hundí el botón al mismo tiempo, mostrando el logo al mismo tiempo los dos. Mientras tanto, te recuerdo que el iPhone 12 es modelo 2020, cuenta con el procesador A14 Bionic y con 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone XR es modelo 2018, cuenta con el procesador A12 Bionic y con 3 GB de memoria RAM. Podemos ver que el iPhone 12 prendió mucho más rápido que el iPhone XR. Vamos a subirle el brillo al máximo a los dos teléfonos. Entonces aquí podemos ver que tenemos iOS 18.4, bueno, esta es una captura de pantalla que hice desde la configuración. Vamos a confirmarlo aquí también en la configuración. Entonces aquí puedes ver que iOS 18.4 está actualizado en los dos teléfonos. Les recuerdo que el brillo es al máximo en los dos. No tengo el True Tone activado, ni el Night Shift, ni el modo oscuro. Los dos teléfonos recién desconectados de la energía. Los dos teléfonos cargados al 100%. En los dos teléfonos tenemos todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Si los teléfonos se me tuercen, ahí les pido disculpas. No sé bien cómo hacer para mantenerlos derecho. Vamos a empezar con Snapchat. Todas las aplicaciones estaban cerradas, el iPhone 12 primero, podemos verlo aquí. Claramente el iPhone 12 debe ser mejor. La intención de este video es ver qué tanta diferencia hay. Vamos a mirar por acá los videos shorts. Vamos a deslizar por aquí. Vamos a dejarles el volumen como al mismo nivel, más o menos como en la mitad. Bien, entonces deslizamos. Después de que la aplicación esté abierta, vemos que no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con Pinterest. Viene el iPhone 12 primero, aquí atrásito el iPhone XR. Vámonos ahora con Facebook. iPhone 12 primero. Bueno, vemos que ahora con iOS 18.4 sí hay una diferencia un poco más notable, porque con versiones anteriores casi la diferencia era nula, prácticamente. Vamos a mirar más videos por aquí. Vemos que los dos teléfonos se comportan bien después de que tengamos las aplicaciones abiertas. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Instagram. Con versiones anteriores veíamos que casi no había ninguna diferencia, pero ahora pues vemos que sí, ya como que hay una diferencia un poco más notable, claramente a favor de los teléfonos más nuevos, o bueno, en este caso pues a favor del iPhone 12. Vamos a deslizar por aquí así rápidamente. Los dos teléfonos están conectados en la misma red Wi-Fi. Seguimos deslizando por acá. Bien, después de que las aplicaciones estén abiertas no hay ninguna diferencia. Bueno, en un teléfono como que carga más rápido, después en el otro. Bueno, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con X. El iPhone 12, fíjate que el iPhone 12 está funcionando bastante bien y rápido. El iPhone XR, pues yo considero que para la edad que tiene, pues no está mal. Pero pues ya estamos viendo más la diferencia, ¿no? Mira este fondo de pantalla. Bueno, después lo guardaré. Vamos a deslizar por aquí. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. Y el iPhone 12 como que tiene más brillo. O no sé si ya por el sobrecalentamiento empezó a bajarlo en el iPhone XR. Vamos a deslizar por acá. Bien, vamos a abrir un directo de estos. Bien, Picture in Picture. Funcionando bien en los dos. Vamos a mirar de pronto otro directo por aquí. Vamos a deslizar. Abramos este otro. Bien, vamos a dejarlos ya ahí. Vámonos ahora con Speed Test. Listo, en el iPhone 12 bastante rápido, pudiste verlo ahí. Vámonos ahora con TikTok. El iPhone 12 ya está cargando el contenido. Y aquí atrásito pues viene el iPhone XR. Bien, si deslizamos por acá. Bien, pues vemos que los dos teléfonos se comportan bien después de que las aplicaciones estén abiertas. Aunque algo que sí hay que tener en cuenta es que aquí en TikTok, si vas a grabar videos y vas a ponerle muchos efectos, filtros y así, el iPhone 12 puede que resista un poco más a comparación del iPhone XR. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, el iPhone 12. Y acá atrásito el iPhone XR. Vámonos ahora con Netflix. Mira la diferencia que tenemos. Anteriormente no había una diferencia como tan grande entre estos dos teléfonos. Vámonos ahora con Spotify, pues con versiones anteriores de iOS 18. Aquí sí cargo un poco más rápido en el iPhone XR, pero pues tengo la sesión abierta en el iPhone 12. De pronto eso pudo influir un poco. Vámonos ahora con Amazon. Pero fíjate que la pantalla está mucho más brillante en el iPhone 12. No sé si el sobrecalentamiento de pronto ha bajado el brillo en el iPhone XR. Vamos a mirar por aquí de pronto algunas publicaciones.
porque así pues vamos a probar las 3 y las 4 GB de memoria RAM que tienen estos teléfonos. Vamos a mirar otra publicación por acá. Siento que el iPhone 12 como que carga un poquito más rápido. Vamos a deslizar por aquí rápidamente. Bien. Vamos a mirar de pronto otra publicación por acá. Me parece que el iPhone 12 como que carga un poquito más rápido. Vamos a deslizar por acá. Bien. Vamos a mirar alguna otra publicación. Por último abramos esta de aquí. Siento que el iPhone 12 como que carga las publicaciones un poco más rápido. Vámonos ahora con eBay. Bien, el iPhone 12 primero. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones. Vamos a abrir por aquí. Bien, estas partes del video están sin recortar para que vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada publicación, cada aplicación también y cada juego. Pues ahorita más adelante vamos a abrir esta otra publicación de aquí. Vamos a deslizar rápidamente. Siento que el iPhone XR como que tiene más trabas al momento de deslizar. Vamos a mirar. A ver, vamos a abrirlo así. Y vamos a deslizar por acá. Mira, como que medio se cae como uno o dos fotogramas, ¿sí ves? Como que tiene un poquito de trabas. Vamos a ver con el iPhone 12. Sorprendentemente el iPhone 12 en este momento no está demasiado caliente. La vez que probé iOS 18.4 en el iPhone 12 fue con la versión RC o la Release Candidate. Puede ser que ahora con la versión oficial o la versión final haya alguna diferencia. Vámonos ahora con Mercado Libre. Bien, ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 12. Y pues aquí atrásito viene el iPhone XR. Vamos a abrir alguna publicación cualquiera. Bien, vamos a deslizar. Vamos a abrir otra publicación por acá. Vamos a deslizar por aquí. Bien, abramos otra publicación de estas. Y vamos a dejarlos ahí. Vamos a mirar las baterías 100% en los dos teléfonos. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Vamos a dejar estas aplicaciones aquí abiertas porque pues estamos haciendo pruebas. Vámonos con Temple Run 1. Y el iPhone 12 bastante rápido. Pero fíjate que ahora sí notamos bastante la diferencia, porque es que anteriormente no había ninguna diferencia. O sea, literalmente les hundía y abrían casi que al mismo tiempo. Ahora ya vemos un poquito más la diferencia con esta última actualización de software. Entonces vamos a darle jugar. Bien, después de que la aplicación esté abierta, pues ninguna diferencia. Ahí sí no. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si quieres ver cómo va iOS 18.4 en el iPhone 12, en el iPhone XR, en el iPhone SE modelo 2020, te voy a dejar los enlaces acá abajo en la descripción. Y podemos ver que aquí el iPhone 12 le tomó la delantera al iPhone XR. Y vemos que sí hay una diferencia un poco más notable. Vamos a darles play. Les toqué la pantalla al mismo tiempo y el iPhone 12 reacciona un poco más rápido. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Bien, aquí también estamos viendo una diferencia bastante notable a favor del iPhone 12. Ya lo tenemos completamente abierto mientras que seguimos esperando por el iPhone XR. Listo, ya lo tenemos abierto en los dos teléfonos. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. El brillo en el iPhone 12 se ha mantenido alto, mientras que el brillo en el iPhone XR como que se ha bajado un poco. Fíjate que ninguno de los dos estaba descargando actualización ni nada de eso, porque yo lo había descargado desde antes. Y bien, abrió primero en el iPhone 12, aunque aquí sí no hubo una diferencia como tan grande, pero de igual forma sí abrió un poquito más rápido en el iPhone 12. Por último, vámonos con el Asphalt. Les recuerdo que estas partes del video están sin recortar para que vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación, cada juego. Y no puede ser, en esta ocasión se abrió un poco más rápido en el iPhone XR. Ven, vamos a tocar la pantalla. Vamos a mover por aquí. Vamos a dejarlos ya ahí. Vamos a mirar las baterías. Tenemos 98% de carga en los dos teléfonos. Por alguna razón la batería ha empeorado con iOS 18.4. Fíjate, 97% para el iPhone 12, 98% para el iPhone XR. Ya mismo te voy a mostrar que los dos teléfonos fueron desconectados al mismo tiempo. Abrió un poquito más rápido configuración en el iPhone 12.
Entonces, la última carga al 100% en el iPhone XR fue hace 18 minutos. Es más, este lo desconecté primero. Y la última carga al 100% en el iPhone 12 fue hace 16 minutos. O sea, este duró más tiempo conectado, bueno, por 2 minutos. Y aún así, pues vemos que está gastando más batería. Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar cómo estaría el funcionamiento de las 4 GB de memoria RAM para el iPhone 12 y las 3 GB de memoria RAM para el iPhone XR. Nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se mantienen abiertas, qué aplicaciones se cierran. Entonces, Asphalt abierto en los dos, lo que es el Free Fire abierto en los dos. Vamos a ver también cuál de los dos reacciona un poco más rápido. El Subway Surf abierto en el iPhone 12, cerrado en el iPhone XR. Temple Run 2 cerrado en los dos teléfonos. Temple Run 1 cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Mercado Libre abierto en los dos. El iPhone 12 reaccionando un poco más rápido que el iPhone XR. Vámonos ahora con eBay cerrado en los dos teléfonos. Amazon abierto en los dos. Vamos a ver cuál de los dos reacciona más rápido. El iPhone 12 reacciona un poco más rápido que el iPhone XR. Fíjate que por ahí en el iPhone XR como que se quiere poner un poco lento. Bien, y mira que hay un poco de delay también. Vámonos ahora con Spotify. Mira, delay en el XR, abierto en los dos teléfonos. Netflix, abierto en los dos teléfonos. Tumblr, cerrado en los dos teléfonos. TikTok, cerrado en los dos teléfonos, pero abrió un poco más rápido en el iPhone 12, me parece a mí. Lo que es Speak Test, abierto en los dos teléfonos. Vámonos con Twitch, abierto en los dos teléfonos. Fíjate que ahora sí ya están bajando el brillo y se nota bastante. Aquí sí reaccionando rápido los dos y me sorprende un poco porque esta aplicación siempre demora bastante en reaccionar. Vámonos ahora con X. Mira que hay un poco de delay en el iPhone XR, pero estaban abiertos los dos. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos teléfonos y aquí sí están reaccionando rápido los dos, aunque siento un poquito más suave el iPhone 12 que el iPhone XR. Y fíjate que hay como más delay en el iPhone XR y el brillo lo ha bajado bastante, mira la diferencia. Vámonos ahora con Facebook, cerrado en los dos teléfonos, mira aquí puedes ver la diferencia, aunque vuelven a abrir rápido. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos, mira la diferencia en cuanto a brillos. Vámonos ahora con YouTube. Bien, abierto en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos. Pero el brillo en el iPhone XR se ha bajado bastante. En el iPhone 12 no. En el iPhone 12 no se ha bajado tanto. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar los resultados que tenemos en el Antutu. Mira nada más, la batería están prácticamente iguales los dos. 96 para el iPhone XR, 96 para el iPhone 12. Por alguna razón la batería del iPhone 12 ha empeorado. Siempre fue mejor que la del iPhone XR, pero pues ahora estamos viendo que están prácticamente iguales. Vamos a ver si hacemos una pequeña prueba de batería. Vamos a mirar por acá los resultados que tenemos en el Antutu. Entonces para el iPhone 12 tenemos 1.135.852 puntos. Para el iPhone XR tenemos un puntaje de 721.495 puntos. Vemos que los puntajes en el iPhone 12 están demasiado altos. El Geekbench no está funcionando en teléfonos con 3 GB de memoria RAM, así que no funciona en el iPhone XR y tampoco funciona en el iPhone SE del 2020. Fíjate el iPhone 12, 95% de batería, mientras que el iPhone XR 96% de batería. Vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Entonces aquí en el iPhone SE del 2020 vamos a colocar un temporizador. Vamos a cerrar todas las aplicaciones. Brillo, vamos a dejarlo a tope los dos. El volumen vamos a dejarlo como a mitad de este icono de aquí. En los dos teléfonos tenemos el AirDrop prendidos, Bluetooth prendido, Wi-Fi prendidos, conectados en la misma red Wi-Fi. En los dos teléfonos también tenemos el modo avión activado. Entonces vamos a ver de pronto cuál de los dos gasta más batería. 96% para el iPhone XR, 95% para el iPhone 12. Entonces vámonos una hora con el juego de Asphalt. Entonces vamos a estar aquí por una hora y ya volvemos a ver en cuánto nos quedan las baterías. Recuerden que estábamos en 96% para el iPhone XR y 95% para el iPhone 12. Bien, en este momento acaba de pasar la hora de estar con el juego de Asphalt. Vamos a ver en cuánto tenemos las baterías. 67% para el iPhone XR y un 67% para el iPhone 12. Al iPhone 12 le ha empeorado la batería con iOS 18.4. El iPhone 12 siempre tenía mejor batería que el iPhone XR, pero pues ahora vemos que están prácticamente iguales. Entonces pues vemos que en cuanto a rendimiento, definitivamente con esta nueva actualización ha mejorado. Incluso ahora se ve un poco más la diferencia entre el iPhone 12 y el iPhone XR, porque anteriormente con versiones un poco más antiguas de iOS 18 prácticamente no había ninguna diferencia. Pero pues ahora ya vemos que el iPhone 12 está un poco más rápido. El iPhone XR también se siente un poco más rápido a comparación de iOS 18.3. Pero pues ahora ya notamos más la diferencia entre estos dos, ese es el punto. En cuanto a batería sí que han empeorado un poco, especialmente en el iPhone 12 y en el iPhone SE modelo 2020, ahí es donde más se nota que ha empeorado la batería.
Podemos ver que están prácticamente iguales, aunque ya el iPhone 12 tiene 66%. Vamos a mirarlo también aquí en la configuración, pues por qué no. Entonces, última carga al 100% en el iPhone XR hace una hora, pues lo que más batería consumió fue el Asphalt. 67% de batería. En el iPhone 12 exactamente igual, última carga al 100% hace una hora, lo que más batería consumió fue el Asphalt. 66% de batería. Para el próximo video en mi canal principal va a salir iOS 18.4 en el iPhone XS Max o en el iPhone XS Max. Suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta déjamela saber también acá abajo en los comentarios. Déjame saber qué piensas sobre la batería del iPhone 12. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.